get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you. Los hombres lobo están relacionados con las brujas y con la hechicería. Estos dos son inseparables, pero también hay una condición sine qua non para que el pobre hombre lobo se transforme, y esta es la luna. La habilidad de transformarse en lobo es conocida como licantropía, y la persona convertida en lobo se llamaría entonces licántropo. Ellos también pueden cambiar a un estado teriantrópico híbrido parecido al lobo después de ser maldecido por alguna maldición gitana o mordido o arañado por otro hombre lobo. Esto lo vemos en 1935 en la película Werewolf de Londres. Fue una de las primeras películas que incluían estos elementos que te estoy diciendo. Si tienes alguna oportunidad de ver esta película, vela, está buena, no tiene desperdicio. La palabra licántropo ha sido relacionado con Licaón. Licaón era un rey de Arcadia. En la mitología griega, Licaón era hijo autóctono de Pelasgo. Su madre era una de las ninfas. Licaón era un rey culto y religioso, muy querido por su pueblo, al que ayudó a abandonar la vida salvaje que habían llevado hasta entonces. Fundó una ciudad llamada Licosura, una de las más antiguas ciudades de Grecia, y en esa ciudad erigió un altar a Zeus. Pero su apasionada religiosidad le llevó a realizar sacrificios humanos, lo que degeneró su posterior metamorfosis. Por eso, por sacrificar humanos, los dioses lo castigaron convirtiéndolo en un licántropo. Ovidio afirma que llegó al punto de sacrificar a todos los extranjeros que llegaban a su casa, violando así la sagrada ley de la bendita hospitalidad. Habiéndose enterado de tal aberración, Zeus se hizo pasar por un peregrino y se hospedó en el palacio de Licaón. Pero Licaón se preparó para matar al peregrino disfrazado de Zeus, pero, alertado por algunas señales divinas, quiso asegurarse antes de que no era un dios, como afirmaban sus temerosos súbditos. Para ello hizo cocinar la carne de una de sus víctimas o de un esclavo y se lo sirvió a Zeus. Zeus montó en cólera y transformó a Licaón en lobo e incendió después el palacio que había sido testigo de tanta crueldad. Los hijos de Licaón eran famosos por su insolencia y por su impiedad, y sus crímenes llegaron a oídos de Zeus, que se disfrazó de viejo mendigo y acudió al palacio de los Licaónidas para comprobar si los rumores eran ciertos. Los jóvenes príncipes tuvieron la osadía de asesinar a su propio hermano y servir sus entrañas al huésped, mezcladas con la de los animales. Entonces Zeus descubrió el engaño y enfurecido convirtió a todos en lobos, los fulminó con su rayo y otros tuvieron que exiliarse para siempre. Y esa es la leyenda griega de los hombres lobo. De esta manera fue como lo copiaron en Hollywood y ahora tenemos esas excelentes películas. Bueno, algunas apestan, pero por lo general son buenas. El único elemento universal para la licantropía, la condición sine qua non para que el pobre desafortunado se convierta en hombre lobo, es la presencia de la luna llena. La luna siempre tiene significados esotéricos, mis amigos, sobre todo en la cábala. La luna representa a Malhut, la última sefirá, la única sefirá que recibe de las otras superiores, recibe energía. La luna representa a la mujer y el sol al hombre. La luna representa la energía femenina que contiene nuestro mundo, o mejor dicho, que controla a nuestro mundo. La luna, representada por Diana o por la diosa Artemisa en la cultura griega, Diana también es la primera diosa de las brujas y de las hechiceras.
Desde que Diana domina los misterios de la oscuridad de la noche, ese nexo entre brujas y hombres lobo lo podemos ver en Cervantes, en 1547-1616, en su último trabajo de Pérsiles y Sigismunda. Así es, Miguel de Cervantes Saavedra, el autor de Don Quijote de la Mancha. La novela narra la peregrinación de Pérsiles y de Sigismunda, dos apasionados príncipes nórdicos que se hacen pasar por hermanos, cambiando sus nombres a Pérsiles y Auristel. Separados de todo tipo de incidentes y aventuras, se embarcan en un viaje desde el norte de Europa a Roma, pasando por España para la expiación antes de casarse. La obra de Pérsiles y Sigismunda es la última obra de Miguel de Cervantes y forma parte del subgénero de la novela bizantina. Y aquí se hace mención también a los hombres lobo. Pero este video de hombres lobo y de brujería no podría estar completo sin antes platicar de Walpurgis. La noche de Walpurgis, mis amigos, conocida también como la noche de brujas, es una festividad celebrada en gran parte de Europa Central. Walpurgisnacht en Alemania y Holanda, Valborg en Suecia, Valborgshafen en Dinamarca, etc. y que tiene lugar entre la noche del 30 de abril y el 1 de mayo, es decir, justo 6 meses antes de la noche de Halloween, el 31 de octubre. Walpurgis tiene sus orígenes con los vikingos y más tarde fue adoptada por los celtas en la festividad de Beltane, en honor al dios del fuego. Belenos. El objetivo de esta celebración era dar por terminada la temporada de invierno y a su vez dar la bienvenida a la primavera, encendiendo hogueras cuyo humo renovaba y purificaba al pueblo. A la llegada del cristianismo, y como ha ocurrido con un sinfín de tradiciones, como por ejemplo el Samhain, es asimilado por el catolicismo como el Día de Todos los Santos, el Día de los Fieles Difuntos y el Halloween. El Beltane fue considerado cosa del demonio y de la práctica de la brujería. De hecho, se dice que uno de los 4 grandes aquelarres celebrados por las brujas se llevaba a cabo durante la noche de Walpurgis. Además de considerar pagana esta celebración, la Iglesia Católica pronto absorbió el Beltane y lo asimiló como parte de sus propias festividades. Sí, ¿verdad? Pues estaba bien bueno. De esta manera, cuando el Papa Adriano II canoniza a Santa Walpurga, una monja benedictina de origen inglés, el 1 de mayo del 870, justo un día después de la festividad de Beltane, esta celebración comienza a ser conocida como la Noche de Walpurgis. Se dice entonces que la noche de Walpurgis, el 30 de abril, las brujas salen a reunirse para celebrar sus rituales satánicos. La gente, por su parte, enciende hoguera para ahuyentar a los espíritus malignos y al día siguiente, el 1 de mayo, llega la celebración de Santa Walpurga. Algunas teorías afirman que Santa Walpurga es solo una cristianización del Walpurgis, la diosa de los teutones, o bien de Belenos, el dios del fuego celta, o incluso de Flora, la diosa romana de la primavera. Interesante sincretismo religioso por todas partes. Y a todo esto, mis amigos, ¿quién era Santa Walpurga? Pues era una monja de Inglaterra, una religiosa benedictina, miembro de la misión anglosajona que dirigió el convento de Heidegen en Alemania. Se le atribuyen muchos milagros y leyendas. Aparte de que esta monja se cree que es una cristianización de la diosa de los teutones, la diosa que llamaban Walpurgis, los celtas Beltane, los romanos Flora. También, mis amigos, se cree que estaba inmersa en la brujería. Se cuenta una leyenda, mis amigos, de la milagrosa historia de la joven Friderada, que se había curado en el santuario de Santa Walpurga de una extraña enfermedad que ahora, de hecho, se diagnosticaría como anorexia. Tras un periodo de apetito voraz, Friderada rechazaba los alimentos sólidos y vomitaba los productos lácteos que ingería, y al poco tiempo dejó por completo de comer. Fue llevada al santuario bávaro, donde quedó curada milagrosamente por Santa Walpurga. Años después se vendía en toda Europa un famoso aceite de Walpurgis que se decía que había empezado a brotar de la tumba de la santa poco después de que fuera enterrada en el año 779. Decían los vendedores que este líquido maravilloso poseía una poderosa influencia contra el poder de las brujas. ¿Y tú qué crees?
¿Qué opinas? Interesante, ¿verdad? Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y si te está gustando este video programa y aún no te has suscrito, suscríbete al canal y toca la campanita. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Hemos llegado al final del video. Te invito a que te unas al canal. La membresía solamente cuesta 50 pesos al mes y vas a tener acceso a muchos beneficios. Entre ellos vas a ver videos antes que nadie. También voy a tomar muy en cuenta tu palabra y tu voto a la hora de hacer un nuevo video. Correcto, yo voy a hacer los videos que tú quieras por solo 50 pesos al mes, entre otras cosas. Así que, ¿qué esperas? Apóyame, apoya al canal y hazte miembro del canal. También puedes apoyar al canal de otras maneras, no necesariamente siendo miembro. Puedes regalarme un like y puedes compartir este video en tu Facebook, en todas tus redes sociales que tengas, con tus amigos, en tu WhatsApp, a todos tus contactos, y eso me ayudaría muchísimo y no cuesta nada. Ayudar no cuesta nada, y si quieres saber cómo me puedes ayudar, comparte este video, porque mientras más compartas, más posibilidades tengo de que este video se vuelva viral, y si se vuelve viral, pues vaya, yo estaré ganando mucho dinero. Así que comparte este video, que no cuesta nada compartir. Nos vemos hasta la próxima y por favor participa en nuestras encuestas en la pestaña comunidad. Es muy importante porque juntos estamos haciendo crecer este hermoso canal. Dios los bendiga y estamos en contacto. Hasta la próxima, mis amigos. Muy probablemente voy a subir video la próxima semana.